Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de secuelas esperables del COVID. Tengo un par de datos que quiero compartir. Se calcula que 10% de la gente que tiene COVID de la forma más leve perciben al menos un síntoma luego de la enfermedad, es decir, cuando ya la enfermedad ni siquiera está presente en su cuerpo, quedan con esa secuela. Y cerca de la mitad, 50% de los pacientes que están o que lo tuvieron un poquito más grave, tienen igual alguna consecuencia. Hoy está con nosotros el médico internista Eduardo Ruiz para conversar de este tema que yo sé que ahora, como los enfermos de COVID se cuentan en tan amplia cantidad, sé que debe ser del interés de muchísimas personas, porque además mucha gente sigue preguntando por qué cuando aún los exámenes salen negativos, todavía sienten algunas consecuencias de la enfermedad. Así que vamos a averiguar con el doctor Ruiz a qué se debe y cómo se puede tratar esto. Doctor, un placer, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, es habitual que después de cualquier virus quedemos con secuelas, o esta es una particularidad del COVID. Es una particularidad de varios virus, ¿verdad? Hay infecciones virales que realmente no producen nada de esto, ¿verdad? La verdad es que después de una influenza común, después de una varicela, normalmente no quedamos con este tipo de consecuencias. Con este virus en particular, bueno, es de estas cosas que apenas estamos aprendiendo, ¿verdad? Que todavía nos sigue sorprendiendo con cosas que el mes pasado no sabíamos y que ahora nos las vamos encontrando. Que de alguna manera ha sido un reto para el sistema inmunológico del ser humano, ¿verdad? Y buena parte de las dificultades de quién se complica y qué no es de la forma en la que responde el sistema inmune de cada persona. Entonces, habrá personas con sistemas que la respuesta inmune, digamos, bien regulada, como la tuvo, pudo luchar con el virus de una forma eficiente, eliminarlo sin dejar mayores consecuencias, excepto los síntomas que tuvo que soportar inicialmente. Y habrá gente en que su respuesta no fue muy eficiente y la verdad es que le ha tomado más tiempo luchar con el virus. No es que todavía tiene el virus circulante, pero queda con algunas consecuencias. Y gente que al no haber podido eliminar el virus nos generó una reacción inmunológica tan brutal, que eventualmente eso es parte de lo que lo complica, ¿verdad? Entonces, en este virus especialmente, pues las manifestaciones crónicas han sido especialmente frecuentes más que en otros virus. Claro, y quiero subrayar lo que el doctor dijo hace un ratito, ¿verdad? Digo, hay muchas cosas, bueno, yo creo que la mayoría de las cosas de este virus las estamos aprendiendo conforme van saliendo, ¿verdad? Mira, nos leemos 500 investigaciones para entender 3 cositas y nos quedamos con las ganas de entender otras 55 que no entendimos. Y son cosas que cambian, además, digo. Sí. Resulta que lo que decíamos al principio, ahora ya muchas de las cosas ya han cambiado, ya las hemos modificado. De hecho, te voy a ser sincero, si a mí me hubiera dado COVID en marzo del año pasado, yo hubiera tomado hidroxicloroquina. Es más, yo le hubiera pedido, ¿por qué no me das? Tal vez no voy a gastar mucho tiempo en eso hoy, pero había razones, digamos, del mecanismo de acción por las que pensábamos que eso podría funcionar. Y se probó, se intentó. Claro, ya después cuando se probó y se vio de qué resultado daba, nos dimos cuenta de que no está funcionando, claro. No sirvió. Entonces, una cosa que tal vez en marzo del año pasado hubiéramos recomendado, hoy decimos no lo usen. Claro. Doctor, quiero conversar de dos muy puntuales efectos que mucha gente, sobre todo quienes han tenido, digamos que la versión más leve del COVID-19, reportan, que es la pérdida del olfato y alteraciones en el gusto, porque he escuchado gente de todo, no solamente que no le sabe la comida a nada, sino gente que o le sabe muy salado o le sabe muy dulce. Entonces hay como diferentes variantes, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué esto se da? Ok, la respuesta más sencilla, y si me permites complicártela un poquitito al ratito, puedo explicarles un poquito más. Sí, el virus sí produce un daño directo de los nervios. O sea, este es un virus que, o sea, su vía principal, por donde entra primero es por la vía respiratoria. Okay. Ustedes posiblemente han escuchado algo así.
un término que se han escuchado, la ACE o la ECA, como le decimos en español, esa es una enzima que eventualmente pues, la conocemos desde hace tiempo porque tiene que ver con la hipertensión. Y eso es parte de por qué los hipertensos eventualmente tenemos riesgo de complicarnos en esto. Porque la enzima, ECA es enzima convertidora de angiotensina. No les voy a hacer mucho enredo con los términos, pero sí les cuento una cosa. Es una enzima que tiene que ver con la regulación de la presión, pero tiene otros efectos. Y esa enzima está muy expresada en unas células que se llaman los neumocitos tipo 2 que están en los pulmones. Entonces, donde el virus entra, un pedacito del virus, la espícula, el spike, que hay varias proteínas que tiene el virus en la parte externa, la N, la E, la M, la S es la del spike, esa se pega en esa cosa que se llama ECA, esa enzima que tiene que ver con la hipertensión, pero esa no es la única función que tiene. Y resulta que pasa una cosa. Está bien, entra por los pulmones y por eso toda la afectación pulmonar y ahí es el riesgo más grandote. Pero resulta que hay otro montón de tejidos que tienen ECA, que tienen enzima convertidora de angiotensina, que es donde el virus se pega y el que facilita que el virus se meta dentro de la célula, lo que nosotros llamamos se endocita. Ok. Dentro de esas cosas se ha visto, y esto pues, ha sido principalmente en estudios en animales, que las neuronas tienen ECA, tienen esa enzima, y mira, peor de complicado, nuestras neuronas tienen ECA en el cuerpo de la neurona, en el axón. ¿Se recuerdan de las clases de ciencias cómo era una neurona que tiene? Era como una estrellita, ¿verdad? Que tiene un cuerpo, tiene una cola larga y unas cuantas puntitas, las dendritas que llamamos. Hay ECA en el axón, en el cuerpo. Entonces resulta que a la hora de entrar por vía respiratoria, el virus se mete directamente en el nervio olfatorio. Se ha visto en autopsias incluso que muchas personas tienen el bulbo del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primero de los nervios que sale del cerebro para llegar hacia la cabeza, hacia que sale afuera, sale a la cara. Entonces, se mete por ahí y por ahí puede incluso entrar al cerebro, que se piensa que hay virus que logran ingresar por ahí al cerebro. Por decirlo así, el virus literalmente nos infecta el nervio olfatorio, lo inflama, no necesariamente lo destruye. En algunos pacientes se ha visto destrucción, pero infecta, inflama, y el nervio olfatorio queda tan afectado, y pasa también con los nervios que tienen que ver con el gusto, que la pérdida del olfato es sumamente frecuente. Doctor, ¿y por cuánto tiempo es esperable, digamos, o en términos generales? Yo sé que a lo mejor usted me va a decir que depende mucho de cada persona, pero ¿por cuánto tiempo es esperable que tengan estas alteraciones? Mira, sí, yo creo que sí podemos decir eso con tranquilidad. O sea, podemos decir 15 días. Esto es lo habitual. O sea, la mayor parte de nosotros, o sea, si perdemos el olfato, lo más usual es que lo vamos a perder 15 días. Pero no se asusten. O sea, porque he escuchado de gente que pasa meses. Meses. Ahí es donde iba. La verdad es que hay un buen porcentaje de los pacientes que se pasan hasta 6 semanas. ¿Okay? E incluso más o menos un 10% de los pacientes que pasan más de 3 meses con la pérdida del olfato. Entonces, donde les puedo tranquilizar es que esta persona que ya se le quitaron los síntomas y que quedó con pérdida del olfato y con problemas en el gusto, no necesariamente es porque se está complicando o porque sigue siendo infectante. Claro, es que también, ¿verdad? Mucha gente sigue con el temor de que haya algo del virus que le quedó y entonces que por eso tiene esas alteraciones. Digo, ¿estas personas deberían tomar algo? ¿Hay algo que se les pueda dar para que recobren el olfato o para que recobren el gusto? Si tuviéramos, se lo daríamos. No hay nada, hay que aguantarse. No. Es solo esperar, solo prácticamente. Dejar que el tiempo pase. Todas las manifestaciones neurológicas, en casi todos son medidas de soporte. Ahora te hablo un poco de las manifestaciones neurológicas, pero si me lo permitís, hay una, digamos, ya que mencionas esa, hay una de esas manifestaciones neurológicas que nos produce un fenómeno que es de esas cosas que nos ha costado terriblemente entender, que es el asunto de la hipoxia feliz. No sé si no sé qué es el término. Ok, de esta especie de falta de que la gente anda baja de saturación de oxígeno y no se da cuenta.
que eso ha sido una sorpresa y ha sido solo de esta enfermedad, y al principio decimos, pero ¿qué es esto que está pasando? El asunto de la hipoxia feliz es esto, o sea, esa cosa que les ponemos en el dedo, ese chunchito que hace pip, 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 y que nos dice que uno tiene que estar en 96%, lo normal es que, o sea, que muestra que uno tiene una buena saturación de oxígeno, que la sangre está bien oxigenada, que les cuento, lo normal es tener para arriba de 95. Pero eso no es como las notas del colegio, no es que en 90 estamos bien, no, una persona que ya va por 90 usualmente es una persona que tiene ya un compromiso respiratorio importante. Nosotros toda la vida, Randall, hemos estado acostumbrados a que cuando una persona ya llegaba con 89, 88 de saturación, todos corríamos porque era una persona que llegaba prácticamente pidiendo auxilio. Es una persona que, o sea, una persona con una neumonía, con una fibrosis pulmonar, con un, yo qué sé, con cualquier, con un edema agudo de pulmón que llega a emergencias y la enfermera nos dice, doctor, la saturación está en 88, era algo así como corra y váyame alistando el tubo porque esta persona no está aguantando. Era la gente que nos decía, doctor, auxilio, que siento que me ahogo. Y con esta enfermedad empezamos a ver algunas personas de que venían con saturaciones de oxígeno de 85%, de 80%, y llegaban caminando. Y uno dice, ¿cómo este carajo no se está ahogando? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Por eso se le puso la hipoxemia feliz, ¿verdad? Porque decíamos, una persona que no se está dando cuenta. Claro, tal vez podríamos haber pensado que tal vez era que no le estaba afectando tanto la falta de oxígeno. No, el problema era, la hipótesis que se maneja es que es algo más bien de tipo neurológico. Cuando la sangre tiene buena saturación de oxígeno o si se está bajando, hay una partecita que está en las carótidas, las arteritas estas que están acá, en esta parte de acá. En las carótidas hay un receptor que es el que mide cómo anda la saturación de oxígeno en el cuerpo. Eso llega por vía de un nerviecito que se llama glosofaringeo, que un nerviecito igual, de esos, igual que el nervio olfatorio, es un nervio que viene del cerebro y baja al cráneo. Ese nervio que da la vuelta es el que lleva la información al cerebro de que está faltando oxígeno. Resulta que pareciera que este núcleo que debería, ese receptor que debería pescar que uno anda bajo de oxígeno, no lo está sensando. Entonces, la persona está falta de oxígeno y no se está dando cuenta, su cerebro no lo percibe, no siente la angustia que debería sentir uno cuando le está faltando el aire. Entonces, llegaba caminando, incluso se excedía, y son estas personas que ustedes que vimos en otros países. ¿Te acordás que en Ecuador veíamos algunas personas que iban caminando por la calle y caían al suelo? Que eran... Por esto, eran personas que ya estaban muy mal, ya tenían un daño pulmonar severo, ya tenían una insuficiencia respiratoria severa y por un daño neurológico no lo estaban percibiendo, no se estaban dando cuenta y su organismo no estaba creando los mecanismos de defensa que hubieran necesitado para salir corriendo a buscar auxilio, para buscar ayuda, porque no lo estaba percibiendo. Bueno, quiero pedirles que si ustedes en casa que nos están viendo pasaron por el COVID y han tenido o tienen algunas secuelas como estas dos que hemos conversado y otras más que vamos a tocar más adelante, también nos cuenten cuál ha sido su experiencia, porque eso creo que puede enriquecer mucho esta conversación. Otra cosa que yo he escuchado muchísimo, doctor, hablando de todo esto de los pulmones, es mucha gente que queda con... la gente lo llama como con debilidad en los pulmones, es decir, no tiene la misma capacidad que tenía antes a la hora de respirar. O se cansa más con cosas que antes hacía rutinariamente, como subir unas gradas o, ¿verdad?, simplemente caminar. ¿Esto por qué pasa? Yo creo que ese es del primerísimo que tenemos que hablar. ¿Verdad? Ese es, de hecho, una de las secuelas a largo plazo parece que se está presentando hasta en un 10% de las personas que incluso no tuvieron un cuadro de COVID severo. Sí. O sea, la mayor parte de las manifestaciones que yo les puedo mencionar ahora, ahora les hago un pequeño listadito de la cantidad de cosas que se han visto después, pero voy a enfocarme en dos, la fibrosis pulmonar y esta que es, podríamos decirlo así, es algo así como un síndrome de fatiga crónica. Realmente es idéntico a ver una persona con un síndrome de fatiga crónica. Es una persona que se siente débil, que se siente fácilmente agotado. Agotado como se sentiría uno cuando ha hecho demasiado ejercicio o como cuando tienes una infección fea de alguna otra cosa, como si todavía estuvieras infectado. O sea, ese agotamiento que siente uno cuando pasó con fiebre toda la noche. Sí, lo que he escuchado, doctor, perdón, lo que he escuchado es que porque gente cercana me lo ha contado, que
que, por ejemplo, subir las gradas de la casa, que antes no representaba ningún esfuerzo mayor, tienen que parar cuando llegan arriba, a respirar, a jalar aire, porque, o sea, se siente totalmente diferente. Hay una parte de esto que es respiratoria y hay una parte de esto que es sistémica, que tiene que ver un poco con la parte muscular, con la parte metabólica, digamos, por decirlo así, como la inversión en gasto de energía que está teniendo todo su organismo en recuperarse. Hay básicamente dos cosas. Como esto se presenta muy parecido como ver una persona con fatiga crónica o con fibromialgia, hay básicamente dos posibles mecanismos. Los dos se han visto, todavía no sabemos cuál es exactamente el más importante. Uno es un fenómeno inmunológico, o sea, personas, digamos, en las cuales su respuesta inmune fue tal vez menos severa, pero un poco menos eficiente, entonces prolongado, ya no son infectantes, ya no tienen el virus circulante en el cuerpo, pero todavía mantienen una respuesta inflamatoria sistémica, no inflamación en un tejido. Lo que hablábamos la vez pasada de los antiinflamatorios, ¿te acuerdas de algo que hablábamos de inflamación? De que es indispensable para lograr eliminar al invasor del organismo, continúa respuesta inflamatoria y termina siendo agotadora. Y además, que tal vez los pulmones no quedaron severamente dañados, pero que sí tienen una pequeña disminución en la capacidad que tiene, o sea, que todavía hay un poquito de hinchazoncita. Entonces, el oxígeno, ahora que hablemos de fibrosis pulmonar, les amplío un poquito más de esto, pero que del oxígeno que uno respira, cuánto llega a la sangre, disminuye un poco. Entonces, son gente que se agita con más facilidad. Y un segundo fenómeno, que es el que se parece, porque son gente que además de esa falta de aire se nos queja de dolores musculares. Es muy parecido como ver a una persona con fibromialgia. ¿Okay? Entonces, se piensa que parte de esta invasión al sistema nervioso central puede producir un daño en neurotransmisores por las cuales la persona percibe como dolor o como problemas periféricos cosas que realmente son cerebrales, o sea, que son en el cerebro. Entonces, por asunto de neurotransmisores, se ve con dolores musculares, con falta de fuerza muscular. Algunos le llaman a esto como una especie como de encefalomielitis miálgica, o sea, que produce dolores musculares por esa afección del sistema nervioso. Pero ahí sí te tengo una muy buena noticia. Hay algo. Sí, que más que hay algo, tiende a quitarse con el tiempo, tiende a durar mucho. O sea, la mayor parte de las personas conservarán esto 6 semanas, habrá personas que lo tienen por 3 meses y habrá personas que incluso ya llevamos más tiempo, no sabemos cuánto va a durar. Gracias a Dios, esos que pasan de los 3 meses son muy pocos. ¿Okay? Pero que la mayor parte de las personas nos reporta que con el tiempo, o sea, no con un medicamento que estemos utilizando los médicos los que les damos es medidas de soporte, reconstituyentes, rehabilitación. En esto el papel de la persona que trabaja en rehabilitación ha sido importante. Y ahí déjenme pasarles un comercial. Esta persona que quedó como con este síndrome de fatiga, más que de la intervención de un súper especialista, como sí lo tenemos que hacer en la fibrosis pulmonar o en la gente que quedó en daños neurológicos, es una cosa que está manejando sus médicos de atención primaria y lo están haciendo muy bien. O sea, si bien en esta emergencia se ha requerido de grandes especialistas como los infectólogos, los intensivistas, sobre todo para los casos más graves, los neumólogos, los cardiólogos, los nefrólogos, ya les explico por qué todo eso. Pero en la atención de este tipo de cosas, nuestros médicos generales han hecho un trabajo fabuloso. Y yo tengo que quitarme el sombrero cuando veo a estos médicos generales que están trabajando estas cosas. Esta es más del trabajo del médico de cabecera y en parte de rehabilitación, porque con el tiempo tiende a recuperar. Todavía no sabemos si va a haber algunos que van a quedar con un síndrome como el de fatiga crónica, que muchas veces se presenta después de algún tipo de infección viral y que se piensa que eso puede ser alguno de los desencadenantes. Pero es casi como tener un síndrome de fatiga crónica con la diferencia que ya después de 3, 4 meses de esa
condenada molestia, las personas empiezan a decir, no, ya voy aguantando un poquitito más, ya, mira, antes subía 10 gradas y me agitaba, ahora todavía me agito, pero me agito cuando subo 30 gradas, entonces tiende hacia la mejoría. Y así, esa persona que su médico está vigilando, que quedó con esa especie de fatiga crónica, pero que no va mejorando o le empieza a dar fiebre o le empieza a pasar, uno tiene que pensar en que algo le volvió a pasar, o que se reinfectó o que está teniendo algún otro tipo de infección asociada a lo que le pasó. Muy interesante. Ya casi vamos a hablar de la fibrosis, doctor, que usted la mencionó, pero nos está escribiendo en el Facebook Juan Alberto Castro. Dice que él tuvo trastorno del sueño, pérdida de olfato, y que hoy, 5 meses después, aún va recuperándolo. Y que además tuvo una fuerte crisis de ansiedad. Yo eso lo tenía aquí anotado, porque sí también hay mucha gente que reporta, ¿verdad?, esta parte de más emocional, digamos. Mira, de hecho lo vamos a desarrollar bastante, justo como él nos lo está preguntando, porque, mira, cuando ustedes me hablaron de hablar de 3, digamos, de los 3 más frecuentes, yo me quedé, ok, perfecto. La fatiga crónica, la fibrosis pulmonar, eso definitivamente. Y ahora, del otro montón, ¿cuál escojo de tercero? Y el que puse de tercero fue precisamente los trastornos cognitivos y neurológicos y emocionales, porque sí están siendo demasiado frecuentes, pero hay otro montón. Ahora les hago la lista, incluso la caída del pelo. Ahora les explico por qué la caída del pelo. Pero esto que me le pasó a él está relacionado básicamente con 2 cosas. Uno es con un daño cerebral directo que tiene 2 posibles orígenes. Unos varía en cada persona, pero unos que es por daño directo del virus al sistema nervioso central, otros que es por un tipo de encefalopatía que no es necesariamente producida porque el virus se metió en el sistema nervioso central. Hay gente que nos hace una verdadera encefalitis, una meningoencefalitis por virus de COVID, que incluso si uno le hace una punción lumbar, sale, o sea, el líquido cefalorraquídeo sale con linfocitos, e incluso si le hacemos un PCR al líquido cefalorraquídeo, un PCR por COVID, sale positivo en líquido cefalorraquídeo, ese que le sacamos por la espalda para diagnosticar una meningitis. Eso existe. Gracias a Dios, la mayor parte de las personas que tienen problemitas neurológicos no es por eso. Pero en medio de todo lo que les ha tocado vivir, que hubo pérdidas de electrolitos, que hubo falta de oxigenación cerebral durante algún tiempo mientras estaban con el ahogo, que se bajó el sodio, que se subió el potasio, que hubo disfunción renal, o sea, en medio de todo eso se produce algún grado de daño cerebral, y algunos incluso producidos que es por la vivencia. O sea, en general, la vivencia de la persona en cuidados intensivos o en una situación de hospitalización está siendo bastante cruda para la gente por la situación de aislamiento que está viviendo, por la cantidad, digamos, de medidas de soporte que se le tuvieron que aplicar para que lograra soportar la enfermedad. Entonces muchas personas esto varía desde personas que tienen trastornos del sueño que son en las 2 direcciones. Es curioso porque tienen somnolencia y falta de sueño. Las dos en la misma persona. Pero ¿cómo es esto? Somnolencia y falta de sueño. O sea, ¿duerme o no duerme? No, es que duerme tan mal que pasa con sueño todo el día. Claro. Ajá. O sea, son gente que durante la noche no logra dormirse, no tiene un sueño reparador y entonces durante el día no rinde. Pasa con la cabeza así. Desde estos hasta las personas que tienen un verdadero síndrome de estrés postraumático, un verdadero síndrome de pánicos o una depresión profunda. Ok, entrémosle a la fibrosis pulmonar para que no se nos vaya. Ok. El tiempo. Lo de la fibrosis pulmonar, yo creo que es lo más lógico de entender, ¿verdad? Si es un virus que entra por los pulmones, por la vía respiratoria. Si ese nombrecillo que les dije, eso de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que ustedes encuentran hasta en los periódicos, ¿okay? La enzima convertidora de angiotensina, ahí es donde el virus se mete, pero esa enzima convertidora de angiotensina tiene varias funciones, no solo tiene que ver con la presión arterial, y en el pulmón tiene una cosa, cuando el virus se pega a esa enzima y se mete, el virus
entra a la célula del neumocito, entra el virus y entra la enzima esa, se mete, entonces deja de expresarse, o sea, deja de estar útil esa enzima. Y esa enzima tiene una función antiinflamatoria, antifibrótica, que o sea, evita la fibrosis. Al perderla, obviamente quedamos en un mecanismo de defensa. Lo de la fibrosis pulmonar es algo que estamos viendo, no es algo que estamos viendo, no es como esta fatiga crónica de la que estamos hablando, que la vemos en gente que tuvo síntomas leves. No, la fibrosis pulmonar la vemos en personas que tuvieron un daño pulmonar importante. Esta persona que tuvo sus pulmones dañadísimos, que vieras que es impresionante, Randall, cuando uno ve las radiografías de tórax con la persona de ahí que le dio COVID, es muy diferente a ver las neumonías a las que uno está acostumbrado, ¿verdad? Esa cosa dispersa con ese pulmón, diría, voy a usar un término feo, pero un pulmón apelmazado prácticamente, ¿verdad? Y la gente que eso no me toca a mí, lo hacen los intensivistas, pero es una cosa que nos reportan que incluso cuando les dan ponen el respirador, que a veces encuentran mucha resistencia, como que cuesta que el aire les entre por la dureza que va tomando el pulmón. Entonces, resulta que ha sido un pulmón que ha sido muy inflamado, en parte por el efecto del virus, en parte por este asunto de la ECA y en mucho por el asunto de la calidad de respuesta inflamatoria. Imagínate de veras una piernita muy inflamada, o sea, imagínate a alguien con una erisipela, digamos, una pierna que se le puso así, como un tamalito, ¿sí? Está bien. Pero imagínate eso en el pulmón. O sea, un pulmón así de inflamado, obviamente, pues de ahí está bien. Cuando los mecanismos, si la persona se logró recuperar, ya se va bajando el tejido inflamatorio, ya va recuperando, pero donde inflama, cicatriza todo. ¿Okay? Entonces, en ese poco de cicatrices es donde se forma esa fibrosis pulmonar. Entonces, habrá muchas de estas personas que quedan bastante bien. Y esa fibrosis pulmonar, gracias a Dios, no está tendiendo. Hay fibrosis pulmonares de otros orígenes como las autoinmunes, una cosa que se llama síndrome de Hammond-Rich, por ejemplo, en que la fibrosis pulmonar va aumentando con el tiempo. ¿Okay? En esta, el daño que los coronavirus le hacen a los pulmones ya es conocido desde lo que pasó con el MERS y con el SARS, con el SARS del 2002. Okay, ya era conocido, y en general en esos reportes sí se ve que las personas es una fibrosis pulmonar bastante severa a veces, pero que con el tiempo tiende a mejorar. Entonces las personas ocupan medidas de soporte, algunos van a ocupar oxigenoterapia en casa. Si los esteroides sirven o no sirven, eso todavía está en estudio, pero ahí sí, el que salió de la unidad de cuidados intensivos porque estuvo con una neumonía severa y quedó con fibrosis pulmonar, ese es del campo exclusivo del neumólogo. Eso debe estar en control con un neumólogo. Le quiero leer algunos mensajes, Ajá. porque hay de todo. Por ejemplo, Ingrid Piedra, a mí me dieron de alta en agosto y todavía siento mareos. Dice Milagros Pérez, en mi casa tuvimos COVID, mi esposo, mi hijo y yo, para finales de diciembre. Estuvimos 28 días en cuarentena y al día de hoy aún los dolores de espalda son terribles, el cansancio, ni qué decir. En ocasiones me siento como cuando comenzaba el COVID. Esto es terrible. Yo fui al médico y me indicaron que sí, que son secuelas. Carol Aguilar, mi esposo perdió el olfato y el gusto en septiembre, que fue diagnosticado por COVID. 5 meses después todavía no lo recupera. Orias Monge, yo tuve COVID a principios de diciembre. Hoy todavía tengo ahogos e hipo. Una especie de hipo en el corazón, dice ella, que era algo que no tenía antes. Y Yesenia Rodríguez también refiere que tuvo COVID en octubre y que todavía siente dolor de rodillas. Ajá. Entonces no es poquita la cantidad de gente que pasa, pero cuando hablamos de meses, estoy viendo ahí 6 meses todavía o 5 meses después. 6 meses, 5 meses después, e incluso todavía no sabemos si podrá haber alguna gente de esta que se le pueda prolongar por años, ¿verdad? La pregunta, doctor, aquí es, creo que se hacen muchas de esas personas, disculpe, es si la secuela puede convertirse en algo permanente o en algún momento se va a ir. Ok, eso todavía no lo sabemos, pero lo que hemos visto es
que la mayor parte tienden a quitar. O sea, que en algunas personas, o sea, prácticamente todas estas secuelas están tendiendo a desaparecer con el tiempo. O sea, que habrá personas a las que les duró 6 semanas, personas a las que les duró 3 meses, personas a las que les ha durado 5 o 6 meses, pero que prácticamente todos tienden a desaparecer. ¿Cuántos eventualmente van a quedar con alguna secuela más crónica? Realmente es algo que solo cuando pase el tiempo lo vamos a saber. Pero en realidad sí les puedo dar la buena noticia de que sí. Tal vez la mala noticia es que, digamos, si esto me lo hubieran preguntado hace 7 meses, yo hubiera dicho, no, en 3 meses esto se quita. De ahí, ahora que ya ha pasado más tiempo. Tenemos la evidencia de que no. Decimos, hoy tendría que decirles, perdón, estaba bien equivocado con lo que les dije. Es parte de lo que decíamos al principio, de todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, sobre la marcha. Sí, entonces, sin embargo, lo que sí hemos visto es que, en general, muchos de estos síntomas se persisten y algunos son realmente incapacitantes. No es nada más que queda medio cansadillo. No. A veces es un cansancio realmente incapacitante, que dicen, Dave, lo que hice fue levantarme, ir a la cocina, hacer café, fui al baño y estoy agotado. Entonces, incapacitantes, pero la tendencia en la mayor parte de las personas es que con el tiempo va quitando. No es que lo estamos quitando los médicos. Los médicos lo que estamos haciendo es manteniéndolos mejorcitos, o sea, manteniéndolos de pie y ayudándoles con rehabilitación. Con rehabilitación, muchas veces ese asunto del ahogo se va logrando, de irles aumentando la carga poquito a poco, los ponen en una banda sin fin, a caminar, a ver cuánto tolera, con cuánto, y conforme más los van poniendo, más van tolerando. Pero si bien todavía no sabemos qué porcentaje nos podría quedar con daños a largo plazo o si de veras van a quedar con daños a largo plazo, lo que sí sabemos hoy es que en la mayor parte de las personas, dure menos o dure más, tiende a desaparecer. Muy bien. Hay una televidente que le manda una consulta o un comentario en video por el WhatsApp. Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente. Yo hace 3 meses tuve COVID en octubre. 12 días internada, me inyectaron dexametasona, vancomicina, pirimicina, me dio neumonía. El asunto es que yo no era diabética ni hipertensa y salí del hospital siendo diabética ya declarada y hipertensa. Me inyecto insulina y tomo andolipino. Es posible que el virus me haya activado estas 2 enfermedades. Y la otra es que yo, a pesar de que ya llevo 3 meses, continúo con un cansancio crónico grande, me agito con poquito, no puedo hacer mucho porque ya me estoy ahogando. ¿Podría ser todavía secuela de COVID? Bueno, yo no le entendí mucho porque el televisor estaba muy alto. Sí, como que tenía el tele perdido. ¿Verdad? Recuerden, cuando hacen llamadas, bájenle el volumen al televisor porque es para nosotros difícil a veces comprenderlo. Lo que yo le entendí es que no tenía, bueno, le dio COVID. Ajá. Y después del COVID le diagnosticaron hipertensión y diabetes. Y que ella quiere saber si eso puede haber sido provocado por COVID. Y la otra cosa que le logré medio entender es que todavía está con mucho cansancio. Ok. Lo del cansancio sí se explica por lo que estamos hablando. Respecto a la hipertensión y el COVID, lo que sí se ha visto, sobre todo en personas que han tenido una enfermedad un poco más severa, es no tanto que el COVID te vaya a dejar hipertensa o que te vaya a dejar diabética, pero en personas que tenían problemas metabólicos, que el control de los problemas metabólicos se nos descontrola totalmente. Entonces, que una persona, digamos, que tenía su diabetes bien controlada antes del COVID, con todo el fenómeno inflamatorio, digamos, metabólico que está teniendo con el COVID, se le descompensa la diabetes terriblemente. Puede ser una persona que ya estaba predispuesta, que ya tenía... O que ya la tenía y no se daba cuenta. O que ya la tenía y no se daba cuenta, ¿sí? Y que con el descontrol metabólico que le tuvo se le manifestó, se le expresó. Claro. Que no es tanto que el COVID la haya dejado diabética, sino que ya tenía cierta predisposición y se descompensó. Vea, dice doña Marta Sandí, yo fui declarada positiva en septiembre. Se dio cuenta porque había perdido el gusto y el olfato. Duró una semana así. Después de 15 días de la cuarentena quedé con un dolor en el pecho y una secreción interna. Y aún paso como si estuviera resfriada. Digamos, en un caso como el de ella, ¿también es esperable que con el paso de los meses esto vaya disminuyendo? En general sí, pero tengo una pequeña preocupación. Porque el COVID también tiene síntomas cardiovasculares. Como no, hay algunos que no he mencionado porque la verdad es que como
de ahí afecta a nivel sistémico muchas cosas, alteraciones dérmicas, insuficiencia renal, problemas endoteliales, los coágulos. No he hablado nada de, por ejemplo, de la gente que nos hace trombosis, y eso tiene mucho que ver también con lo que les pasa a nivel respiratorio, ¿verdad? No es nada más lo que se inflama, sino el poco de microcoagulitos que hacen difícil que les llegue buena circulación a alveolos que tal vez están teniendo buena oxigenación. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque sí existe miocarditis, o sea, existen algunas personas que por el COVID hacen inflamación del músculo cardíaco. Habrá gente que nos hace infartos por el asunto de los coágulos, ¿okay? Hay gente que nos hace trombosis, trombosis y embolismos pulmonares. Y hay gente que tal vez no hace coagulitos, pero que el músculo cardíaco se inflamó por efecto del virus. Es lo que llamamos una miocarditis viral. Entonces, vieras que si fuera solo el asunto del dolorcito de pecho por el asunto muscular, yo me quedaría tranquilo en que con el tiempo se le va a quitar. Pero antes de decirle eso, a mí sí me gustaría asegurarme de que veras no tiene indicios de miocarditis. Sí me gustaría hacerle un electrocardiograma y que me le hagan, si sale algo medio sospechoso, que un cardiólogo me le haga un ecocardiograma para ver si no es que está teniendo una miocarditis. Esto me recuerda, un paciente nos dijo que tenía una especie como de hipocardíaco. En el corazón. Ajá, sí. Una señora fue. Sí, yo puedo entender eso como dos cosas. Pues puede ser que simplemente tiene hipo, que eso sí es de origen básicamente neurológico, y que tal vez, como ella lo siente en el pecho, lo interpreta como algo cardíaco. Pero hay otra posibilidad. Puede ser que lo que ella está interpretando como hipo es que tal vez tiene alguna arritmia, alguna palpitación, que siente un golpecito ahí en el pecho y dice, es como si fuera como un hipo. Entonces, sí puede ser una arritmia cardíaca que sea consecuencia de la afectación que el virus puede haber producido en su corazón. Entonces, vale la pena verla, y ahí sí vale la pena que me la vea más bien un internista o un cardiólogo. Muy bien. Doctor, yo sé que nos quedaron un montón de cosas por fuera. Vamos a hacer una segunda parte un día de estos. Ok. ¿Le parece? Porque sí, sé que el tema es amplio y el tiempo nos venció. Quiero darles el número de contacto del doctor Eduardo Ruiz y agradecerle por su compañía esta mañana. Es el 2522-1000, que es el número de la Bíblica, ¿verdad? Esa es la central, 2522-1000. Muchísimas gracias, y gracias a todas las personas también que a través de redes sociales o a través del WhatsApp nos dieron su punto de vista y nos contaron sus experiencias.